¿Alguna vez sentiste que un simple favor podría cambiar el curso de tu vida? Hoy, te contaré cómo la llegada de Emilio, mi sobrino, desató una serie de eventos que jamás imaginé. En este video, exploraremos cómo las emociones inesperadas pueden poner a prueba nuestros límites y revelar verdades ocultas. ¿Qué sucede cuando la rutina se encuentra con lo inesperado? Quédate hasta el final para descubrir cómo enfrenté decisiones que transformaron mi vida para siempre. Siempre creí que mi existencia transcurría en una calma inquebrantable, con la rutina y predictibilidad que había llegado a aceptar como parte de mi matrimonio con Carlos. Aunque carecía de sobresaltos, nuestro hogar mantenía un equilibrio que dábamos por hecho. Sin embargo, esa aparente serenidad se desmoronó el día que recibí una llamada inesperada de mi hermana. Con un tono de urgencia, me pidió un favor. Su hijo, Emilio, necesitaba quedarse con nosotros durante unas semanas mientras se preparaba para un examen decisivo que determinaría su futuro. Aquel momento me llenó de una mezcla de emociones, la curiosidad de lo que traería esta convivencia y una ligera inquietud que no lograba identificar. Pero, ¿podría esta simple petición alterar el curso de mi vida de una manera que nunca imaginé? Carlos, siendo el hombre altruista que siempre había sido, no dudó en decir que sí. Su generosidad era algo que admiraba profundamente, y su respuesta rápida no me sorprendió. Aún así, en mi interior, una sensación desconocida comenzó a crecer. No era incomodidad por la presencia de Emilio, sino algo más difícil de explicar, una anticipación, como si la llegada de mi sobrino pudiera ser el catalizador de eventos que cambiarían nuestra vida cotidiana. Cuando acepté su estadía, no imaginaba cuán profundamente transformaría esa decisión mi perspectiva sobre lo que consideraba estabilidad. Este episodio, que en principio parecía tan inofensivo, marcó el inicio de una etapa llena de emociones y reflexiones inesperadas, llevándome a cuestionar aspectos de mi vida que nunca antes había considerado. Así comenzó un capítulo que no solo sacudiría mi realidad, sino que redefiniría lo que significaba para mí el equilibrio. Cuando Emilio llegó, me sorprendía cómo el tiempo había transformado a ese niño que solía correr por el jardín en un hombre joven y seguro de sí mismo. Cada uno de sus movimientos reflejaba una madurez inesperada, acompañada de una actitud relajada que contrastaba con el recuerdo que tenía de él. Me tomó por sorpresa ver cómo irradiaba confianza en cada gesto, algo que no esperaba. Desde el instante en que cruzó la puerta, nuestras conversaciones se desarrollaron con una fluidez natural, como si no hubieran pasado los años. Pero al mismo tiempo, percibí algo diferente, una sensación que no encajaba del todo en el vínculo familiar. Había algo en su mirada, una intensidad que parecía buscar respuestas en un espacio de silencio compartido, enfocándose más en la conexión emocional que en lo evidente. Esa forma de conectar me descolocaba, despertando preguntas que no me atrevía a formular y dejando una sensación de intriga que no podía ignorar. Mientras acomodaba sus pertenencias, observé cómo se adaptaba rápidamente al espacio, como si siempre hubiera formado parte de nuestra casa. Esa noche, durante la cena, mis ojos se posaban en él con más frecuencia de lo que habría deseado. Me habló de sus planes a futuro, de los sacrificios que había hecho y de la disciplina que lo guiaba hacia sus metas. Su determinación era admirable, y me encontré sintiendo algo más que simple orgullo familiar, una admiración genuina que me tomó desprevenida. Había algo en su tono de voz, en cómo elegía sus palabras, que me desconcertó. Me dejó con preguntas rondando en mi mente, dudas que no me atrevía a enfrentar. Aunque intenté racionalizarlo como un simple reflejo de afecto, sabía que lo que había sentido en ese momento era diferente. Mientras me acostaba esa noche, su mirada seguía presente en mis pensamientos, haciéndome reflexionar más de lo que estaba dispuesta a admitir. Con Carlos ausente en otro de sus habituales viajes, Emilio y yo nos encontramos solos en casa por primera vez. La quietud del hogar, que siempre había sido una constante reconfortante, ahora se sentía diferente, como si algo invisible hubiera alterado el equilibrio. Queriendo disipar esa sensación, decidí preparar una cena especial para romper cualquier incomodidad que pudiera surgir. La mesa estaba lista, sencilla pero acogedora, y al sentarnos, el silencio inicial se deslizó hacia conversaciones que poco a poco se volvieron más fluidas. Sin embargo, había algo en sus palabras y en la manera en que nuestras miradas se cruzaban que transmitía un peso distinto,
una intensidad que nunca antes había sentido. Esa intensidad me llevó a cuestionarme qué había cambiado entre nosotros y si esa conexión, tan evidente en esos instantes, era real o simplemente fruto de mi imaginación desbordada. Me obligó a enfrentar emociones que había mantenido bajo control durante años, preguntándome si lo que sentía era una advertencia o un llamado a reevaluar aspectos olvidados de mi vida. Era un momento que desafiaba mis límites, dejándome suspendida entre la racionalidad y la incertidumbre. Cada cruce de miradas se sentía como un puente a pensamientos inexplorados, despertando dudas que se mezclaban con una curiosidad inquietante. Cada comentario, cada gesto, parecía lleno de significados no expresados, creando una atmósfera que ninguno de los dos podía ignorar. Cuando terminamos de cenar, comenzamos a recoger juntos, y en ese momento mi mente comenzó a llenarse de interrogantes. Cada movimiento suyo me parecía significativo, y sin querer, me descubrí analizando la forma en que su presencia afectaba mi estado emocional. Mientras guardaba los platos, me preguntaba, ¿por qué algo tan cotidiano como compartir una comida me había dejado con una sensación tan persistente? Esa noche, al recostarme en la cama, los momentos del día volvieron a mi mente una y otra vez. Había algo innegable en la intriga que sentía, algo que no podía apartar, no importa cuánto intentara convencerme de que solo era mi imaginación. A medida que avanzaban los días, la atmósfera en la casa se volvía más densa, cargada de una tensión que parecía crecer en cada encuentro. Emilio tenía una presencia que resultaba imposible ignorar, su manera de moverse, de hablar, incluso los silencios que dejaba entre frase y frase parecían estar llenos de significados implícitos. Sus gestos eran cuidadosos, pero había algo en su forma de mirarme que sugería más de lo que las palabras podían expresar. Por mi parte, me descubrí actuando de manera distinta. Cada día elegía con más atención mi ropa, buscando sentirme más segura y cómoda conmigo misma, como una forma de renovar mi confianza personal. Incluso buscaba razones para pasar más tiempo con él, iniciando charlas aparentemente triviales que terminaban derivando en intercambios profundos y cargados de algo que no podía identificar del todo. Cada uno de esos momentos compartidos se sentía como un pequeño universo en sí mismo. Había algo innegablemente magnético en esos instantes. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Ese breve contacto creó una tensión inesperada en el ambiente, como si en ese instante se revelara algo que ambos habíamos intentado evitar. Intenté mantener la compostura, forzar una sonrisa casual, pero sabía que él también lo había sentido. Algo invisible estaba cambiando entre nosotros, y aunque traté de ignorarlo, era imposible no reconocer que aquello iba más allá de lo que ninguno de los dos podía controlar. Una tarde, mientras lavábamos los platos en la tranquilidad de la cocina, un pequeño accidente se convirtió en algo inesperado. Dejé caer un utensilio al suelo, y al agacharme para recogerlo, el ambiente cambió drásticamente. Sentí su mirada fija en mí, penetrante, como si en ese breve instante todo se detuviera. La intensidad de sus ojos sobre mí era algo que no podía ignorar, una mezcla de sorpresa y curiosidad recorrió mi cuerpo. El momento fue tan efímero como significativo. Intenté distraerme continuando con las tareas, pero la tensión en el aire era palpable, como si hubiéramos cruzado una línea invisible que ambos habíamos estado evitando. Durante el resto de la tarde, nuestras conversaciones fueron cortas, pero cada palabra parecía cargada de algo más. Esa noche, al acostarme, mi mente no dejaba de repasar lo ocurrido. Una y otra vez volví a ese instante, preguntándome qué significaba realmente. ¿Habría él sentido lo mismo? La posibilidad de que esa conexión fuera mutua hizo que mi corazón latiera con fuerza, dejándome en un estado de intriga que no podía disipar. Con cada día que pasaba, la línea entre lo correcto y lo deseado se volvía más difusa, como si la claridad que alguna vez tuve sobre mis principios estuviera siendo empañada por una neblina de emociones inesperadas. Me encontré reflexionando una y otra vez sobre lo que estaba ocurriendo, intentando justificar mis sentimientos como algo pasajero, una respuesta natural a la novedad que Emilio había traído a nuestras vidas. Pero cuanto más intentaba convencerme de que todo era inofensivo, más evidente se volvía que esas emociones eran más profundas de lo que quería admitir. Cada interacción con Emilio despertaba algo en mí, emociones que había mantenido enterradas durante años en la rutina de mi matrimonio.
Me descubría recordando partes de mí misma que había olvidado, una energía, una vitalidad que creía perdida. Al mismo tiempo, también sentía una lucha interna constante, un recordatorio persistente de los límites que no debía cruzar. La tensión creía en cada momento compartido, en cada palabra intercambiada, y aunque intentaba racionalizarlo, sabía que estaba jugando con fuego. Por las noches, me sentaba junto a la ventana, observando el cielo oscuro y dejando que mis pensamientos corrieran libres. Me preguntaba si todo esto era una prueba, un obstáculo que necesitaba superar para redescubrir lo que realmente importaba en mi vida. Pero incluso en esos momentos de reflexión, había algo en esa tensión que no podía ignorar, una fuerza magnética que me mantenía en un estado de incertidumbre constante. Sabía que debía tomar una decisión antes de que las cosas escaparan de mi control. Una noche tranquila, mientras recorría el pasillo en penumbra, me detuve al escuchar la voz de Emilio desde su habitación. Hablaba por teléfono, y aunque intenté seguir mi camino, sus palabras me hicieron detenerme en seco. No puedo evitarlo, es como si todo estuviera fuera de mi control, dijo con una sinceridad que me heló el corazón. Había algo en su tono, una mezcla de confesión y desamparo, que revelaba que también estaba lidiando con algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Sentí que mi corazón se aceleraba, latiendo con fuerza al comprender lo que había escuchado. Esta conexión, esta dinámica que había tratado de racionalizar como un malentendido, no era unilateral. Emilio también estaba atrapado en este torbellino de emociones. Esa realización me dejó paralizada frente a su puerta, dividida entre el impulso de entrar y enfrentarlo y el temor de desatar algo que no podría controlar. Regresé a mi habitación con la mente inundada de pensamientos contradictorios. Mientras me recostaba, cada palabra suya resonaba en mi mente, amplificando mis dudas y tambaleando mi sentido de autocontrol. Por primera vez, sentí que no había vuelta atrás, que este descubrimiento nos había llevado a un punto del que no podríamos escapar ilesos. Durante una tarde tranquila, Emilio se acercó más de lo habitual mientras cocinábamos juntos. La calidez del sol que se filtraba por las ventanas llenaba el ambiente, pero no lograba disipar la tensión que creció en el aire con cada instante que pasaba. La proximidad entre ambos, el roce casual de nuestras manos al alcanzar los utensilios, se transformó en un intercambio cargado de un significado que no podía ignorar. Era como si cada gesto y cada mirada estuvieran acompañados de un lenguaje silencioso, uno que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Mientras revolvía las sartenes, notaba cómo Emilio se movía a mi alrededor con una naturalidad que al mismo tiempo se sentía deliberada. Cada paso que daba, cada pequeño toque accidental, parecía intensificar la tensión que ya era palpable entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza, y aunque intentaba concentrarme en las tareas cotidianas, mi mente no podía evitar divagar sobre lo que significaban estos momentos. En un instante, nuestras manos se rozaron de nuevo, y esta vez ambos nos detuvimos. La proximidad entre ambos generó una tensión palpable, y aunque traté de mantener la compostura, era innegable que algo había cambiado en la dinámica entre nosotros. Sabía que estábamos al borde de cruzar un límite, uno que podría alterar para siempre la dinámica entre nosotros. Mis pensamientos se arremolinaban, llenos de dudas y un miedo palpable. ¿Podría realmente controlar lo que estaba ocurriendo? ¿Era capaz de detener esta corriente de emociones antes de que fuera demasiado tarde, o ya habíamos cruzado una línea invisible que no podía deshacerse? Traté de convencerme de que podía controlar la situación, de que todo esto no era más que un malentendido de mis propias emociones, pero con cada segundo que pasaba, se hacía más evidente que algo inevitable estaba a punto de suceder. La pregunta era si sería yo quien diera el paso o si él se adelantaría. Esa noche, después de horas de reflexión que parecían interminables y un constante debate interno que me llevaba de un extremo al otro, finalmente comprendí que ya no podía evitar enfrentar lo inevitable. Cada pensamiento me invadía con fuerza, cuestionando si estaba tomando el camino correcto o si simplemente huía de mis propios sentimientos. El miedo, la culpa y una extraña sensación de liberación se entrelazaban, dejándome con una mezcla de emociones que no podía ignorar. Supe que ya no podía postergar más el inevitable enfrentamiento con la realidad, aunque temiera lo que podría significar para ambos. Decidí buscar a Emilio para tener una conversación sincera y definitiva. Lo encontré sentado en la sala,
con una expresión tranquila que contrastaba con el torbellino de emociones que sentía en mi interior. Respiré hondo y me senté frente a él, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Con voz temblorosa pero decidida, le abrí mi corazón. Le dije que lo que había estado ocurriendo entre nosotros no podía continuar, que aunque las emociones fueran reales, los límites existían por una razón. Mientras hablaba, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y conflicto, como si estuviera librando su propia batalla interna. No interrumpió ni trató de justificar nada, simplemente escuchó, y al final asintió lentamente, mostrando que comprendía la magnitud de lo que estaba diciendo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todo lo que había quedado sin decir. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero el precio era alto. Sentía una mezcla de alivio y dolor al saber que, aunque esto significaba cerrar un capítulo antes de que se desbordara, también implicaba dejar atrás una conexión que había cambiado algo profundo dentro de mí. Me levanté con la firmeza de quien sabe que ha hecho lo correcto, aunque las cicatrices emocionales tardarían en sanar. Con el regreso de Carlos, la rutina habitual comenzó a restablecerse, pero esta vez algo en mí había cambiado profundamente. Cada interacción con él se sentía diferente, nuestras conversaciones tenían un peso que antes no había notado. Ahora ponía más atención a sus palabras, buscando oportunidades para reconectar y recuperar aquello que habíamos perdido en la rutina. Me esforzaba en pequeños gestos, preparar su comida favorita, escucharlo con genuino interés cuando hablaba de su trabajo, e incluso encontrar tiempo para compartir actividades que ambos disfrutábamos pero habíamos descuidado. Estos cambios no solo fortalecieron nuestro lazo, sino que también me dieron una renovada apreciación por el hombre que siempre había estado a mi lado, recordándome por qué había elegido este camino. Decidí enfocarme en reconstruir nuestro matrimonio, pero no solo desde la comodidad de lo conocido, sino desde una perspectiva renovada que valorara lo que realmente importaba. Reflexioné largamente sobre todo lo sucedido, sobre los sentimientos que había experimentado y las decisiones que había tomado. Lo que al principio me llenó de incertidumbre ahora se había transformado en una lección invaluable sobre los límites y el poder de la elección consciente. Entendí que en el fondo, la experiencia había sido un recordatorio de que en las relaciones, la pasión y la conexión no deben ser algo que damos por hecho. Redescubrí la importancia de cuidar y nutrir esos aspectos en mi relación con Carlos, quien, aunque no supo lo que había ocurrido en mi interior, sin duda percibió mi renovado compromiso hacia nuestro matrimonio. Cada conversación, cada momento compartido con él ahora tenía un significado más profundo, como si eligiéramos reconectarnos en niveles que antes habíamos descuidado. Aunque ese capítulo quedó atrás, me llevé una nueva perspectiva sobre la vida, sobre la fragilidad de las decisiones y el impacto que éstas tienen en quienes nos rodean. Aprendí que elegir lo correcto no siempre es el camino fácil, pero es el que construye una base más sólida para el futuro. Ahora, cada día es una oportunidad para valorar lo que tengo y construir un matrimonio que no solo sobreviva, sino que prospere en la complicidad y la pasión redescubierta.